a nuestro carnalito Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, que trae juida, decimos allá en Sonora, juida a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la que ha exhibido por sus vacaciones, digo, por su gira de trabajo en Asia, no sé dónde anda. Miren nada más, la eterna pluri, Kenia López Rabadán, anda de paseo por Europa y Asia, y de eso no la van a criticar, o porque no es Andy. Ah, mira, en el, en el Coliseo, es el Coliseo Romano eso. No me digan. Luis, Fíjate, querido Luis Guillermo, un abrazo. querido Vicente, es verdaderamente de un cinismo atroz que la presidenta de la Cámara de Diputados, la eterna plurinominal, la legisladora por la que nadie en su lastimera vida política ha votado, vaya a pasearse con los recursos del pueblo. Si quieres poner otra vez la foto, te lo voy a agradecer, querido Vicente, A ver. porque quiero llamar la atención a la gente de esa fotografía. En el extremo inferior izquierdo es tan cínica Kenia López Rabadán, es tan cínica su manera de actuar, que se fotografía paseando, tomándose un helado frente al Coliseo Romano en el centro de Roma, y hasta saca su guía de viajero en la foto. Eso que se ve ahí en el sombrero que está en la parte inferior de la foto es una guía de viajes, esas guías que uno compra para disfrutar los lugares más atractivos Luis de la... Guillermo, A ver, pidió la guía para encontrar la Capilla Sixtina y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Luis a ver, Guillermo, no seas así, por a ver, favor. a ver, ese viaje fue pagado con recursos públicos. Es decir, no es un viaje de placer, no es un viaje para que la señora se tome un helado mientras se rasca la piel frente al Coliseo Romano y conoce las maravillas de la antigua Roma. Se supone que es un viaje de trabajo que está específicamente agendado para realizar acciones en beneficio del pueblo de México. Pero este viaje, su viaje de placer por Europa, no le significa ningún beneficio concreto al país, nada. Son miles de pesos, quizá millones, tirados a la basura para que esta vividora eterna del erario público, del erario mexicano federal, se tome fotos, pierda el tiempo y haga turismo. Déjame preguntarte, ¿y ese rombo que está cerca del pie de Kenia López Rabadán es el rombo de la inteligencia artificial o es un Es el rombo, mosaico? es el Un- rombo de la inteligencia artificial, pero además es el rombo de identificar cómo una diputada que jamás ha recibido el voto directo del pueblo es capaz de montarse en pleno verano, la época más cara del año, un viaje en el que no tiene absolutamente ninguna agenda significativa más allá de reunirse con algunos parlamentarios amigos de la derecha italiana, española, francesa. Dicen que es un viaje que ella se montó básicamente para pasear con su familia. Y si esto es así, si además de viajar con una comitiva legislativa llevó a sus parientes, es justo y es obligado exigir la destitución inmediata de la presidenta de la Cámara de Diputados por violentar el erario federal, por utilizar los recursos del pueblo para darse la gran vida, querido Vicente. Pues habría que determinar cuánto duró este viaje, porque luego va a decir que inteligencia artificial, una campaña en mi contra, pero sí vemos otra fotografía en donde habla de fortalecer la cooperación con Italia para impulsar la seguridad y la diplomacia parlamentaria. Hay fotografías, hay notas que surgen alrededor, porque luego no vaya a ser que tú y yo somos los malos y somos
Es un nivel, hecho. nivel A ver, miauleón. más allá de inteligencias artificiales, más allá de fotografías, hay un hecho absolutamente incontrovertible. La presidenta de la Cámara de Diputados viajó a Europa a una agenda de por lo menos 3 semanas, que no ¿Qué? tiene ¿Tres absoluta, semanas? por lo menos 3 semanas, No manches. porque este viaje creo que ya hasta terminó, creo que ya está por terminar o terminó hace unas horas, en el que ha recorrido parlamentos donde no hay nadie, Vicente. La gran mayoría de la gente, bueno, vino a Italia cuando Giorgia Meloni estaba fuera de Italia. Simple y sencillamente, Kenia López Rabadán vino a pasear. Ese es un hecho. Eso no requiere inteligencia artificial, no requiere manipulación, no requiere absolutamente ninguna otra circunstancia. El hecho incontrovertible, Kenia López se pasó 3 semanas viajando por Europa y Asia para absolutamente nada, absolutamente nada provechoso para el pueblo de México. Y si es cierto que viajó con su familia, que viajó con integrantes de su familia, es causal, creo yo, de solicitar su destitución como presidenta de la Cámara de Diputados. Y suscribo, ¿eh? Suscribo. Si se puede determinar que fue viaje de familia o fue viaje sin provecho, claro que se debería de buscar la destitución de la eterna plurinominal Kenia López Rabadán. Oye, mi querido Luis Guillermo, en los últimos minutos se ha pronunciado Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por la ejecución del ciudadano colombiano ayer en Maine, como también se ha pronunciado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la ejecución de don Lorenzo en Houston, Texas. Dice Gustavo Petro: lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos, y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer, y era ciudadano con derechos en los Estados Unidos. Espero del Servicio Exterior colombiano en Estados Unidos la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido. Johann Sebastián Durán, que descanse en paz, víctima de Estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales, prohibida desde los tiempos del Tribunal de Nuremberg en todo el planeta. A ver si con esa misma contundencia también se pronuncia Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, muy, muy, muy cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante pues esta cacería que nos ha tocado denunciar a ti, a mí, desde esta trinchera de Sin Censura también en las mañaneras, y que sigue cobrando víctimas, querido Luis Guillermo. Aquí hay 3 asuntos que me parece muy importante resaltar, querido Vicente. Uno, la valentía de la presidenta Claudia Sheinbaum de interponer una denuncia penal, una denuncia que permita abrir un juicio contra estos procesos que han asesinado vilmente a ciudadanos no solo mexicanos, sino de distintas nacionalidades en territorio estadounidense, prácticamente a ejecución, prácticamente por querer simplemente desconfiar de ellos y por tener el control de las armas y usarlas contra migrantes, contra ciudadanos indefensos. La valentía de la presidenta de abrir un juicio para esclarecer el asesinato de este ciudadano mexicano, Lorenzo, me parece que es un hecho histórico que marca un antes y un después en la relación binacional y en la relación de políticas migratorias entre México y Estados Unidos. Porque el gobierno de Donald Trump rebasó una línea que va más allá de la deshumanización, va más allá de la persecución y va más allá de la ruindad. Se ha constituido en un ejecutor de personas inocentes por su color de piel, por su procedencia de nacionalidad, o por simplemente ser desconfiables a los ojos
de esta policía asesina de Estados Unidos, ICE. La valentía de determinar que a pesar de las relaciones binacionales y a pesar de las estrechas vinculaciones entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano tiene la obligación de respaldar a cada una y cada uno de los mexicanos que hoy están en territorio estadounidense, legal, ilegal o de manera como estén, pero que el hecho de su situación migratoria no tiene vínculo con lo que está haciendo ICE. Ejecutarlos a sangre fría, asesinarlos a sangre fría. Y me parece que es muy importante, te digo, un punto de inflexión, que la presidenta entienda la gravedad de esto, interponga un juicio y abra la posibilidad de que los instrumentos internacionales en materia migratoria y en materia de relación entre los pueblos, pues intervengan para parar, para detener esta escalada de violencia física y asesinatos contra migrantes en Estados Unidos. Pero hay otro elemento que me parece muy importante en esta discusión. La propia presidenta llamó a los partidos en México a hacer un frente común en favor de los migrantes. Y la ruindad, la miseria humana de Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, la miseria humana de los panistas ha impedido que se sumen a este repudio nacional, a este bloque que tendríamos que consolidar todos y todas independientemente de nuestras posturas ideológicas para respaldar, para defender y para custodiar los derechos y la vida de cada mexicano y de cada mexicana que hoy está en Estados Unidos. Me parece de una vileza total y absoluta que el PAN y el PRI, sus presidentes, elijan la politiquería y no la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Porque eso significa que simple y llanamente las miles, millones de personas migrantes en Estados Unidos no cuentan, no van a contar nunca, ni con el PRI, ni con el PAN, si acaso los necesitan. Porque ya está comprobado que Alejandro Moreno, que Jorge Herrera, los presidentes del PRI y el PAN, solo piensan en cuestión de votos, solo piensan en cuestión de capital inmediato político y no en la vida de la gente y no en el interés de la gente, en el bienestar de las personas. Ruines y miserables ambos presidentes de la oposición, porque se rehúsan a hacer algo mínimamente digno y útil, respaldar como un solo pueblo a los mexicanos que están hoy enfrentando ataques, violencia y asesinato simplemente por buscar un mundo mejor, un país mejor, una vida mejor en Estados Unidos, querido Vicente. Te voy a cantar esa canción que dice, estamos en las mismas condiciones. Ya vi que traes encima a Miau León y a Sirviento y a todas las perritas de la perrita de Trump, mi querido Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo retoma este audio que filtraron de la gobernadora de Baja California. El tiempo te dio la razón porque hoy la presidenta dice, no hay delito que perseguir, no sabemos ni con quién es. Y ayer Luis Guillermo escribe, pues no, que ya no ibas a mentir ni compartir fake news, Héctor de Mauleón. No tienes remedio. Una vez que te convertiste en miseria humana, ya no hay marcha atrás. Y le contesta Sergio Sarmiento, fíjese nada más, dice Luis Guillermo Hernández que Héctor de Mauleón no debe compartir mentiras, pero resulta que la gobernadora de Baja California ya reconoció que las grabaciones son reales. Ofrecerá una disculpa pública de Mauleón. Hagan ustedes el chingado favor. Bueno, pues resulta que sí, la conversación es real, pero no como lo plantea de Mauleón, que dice la traición de Marina del Pilar. La presidenta hoy desmintió a estos miserables y yo nada más pregunto porque no pude dormir, Luis Guillermo Hernández, querido hermano. Dije, ¿se irá a disculpar Luis Guillermo
con Héctor de Mauleón. Nótese mi sarcasmo, mi querido Luis Guillermo. El montaje, porque hay que llamarlo así, Vicente, el montaje que le tendieron a la gobernadora Marina del Pilar con estas grabaciones es de manual, es verdaderamente de manual de la vileza y la ruindad derechista. Le llaman por teléfono, le hacen creer que está hablando con autoridades, manipulan la grabación de forma tal que quien la escucha entiende cosas distintas de las que la gobernadora expresó, y esa manipulación busca exhibir a la gobernadora como negociadora de asuntos irregulares con narcotraficantes, como miedosa o como una mujer dispuesta a cantar soplona por miedo, a convertirse en delatora por miedo o por temor, cuando se trata de una auténtica manipulación, un audio trabajado específicamente para golpear mediáticamente a la gobernadora. Y quienes lo hicieron, evidentemente necesitan a un hombre sin escrúpulos, a un comunicador sin honor, sin credibilidad, a alguien dispuesto a sumirse en el fango, a sumergirse en el lodo sin ascos para revelar este libelo. ¿Y quién mejor que Héctor de Mauleón? Un hombre que ya no tiene absolutamente nada que perder, porque sabe perfectamente que su destino final es el olvido y el repudio por su falta de ética, por su falta de principios, por su falta de escrúpulos, por su falta de moral. Y la réplica, simple y sencillamente, es el artefacto clásico de la derecha. Replicar y replicar y replicar, como si eso constituyera un acto de verdad. Evidentemente, están utilizando una prueba falsa para dar una apariencia de hecho que no existe. Es mentira que a la gobernadora aceptase colaborar o aceptase delatar o aceptase cualquier otra cosa, porque el audio es una mentira, es un montaje, por tanto, no existe periodísticamente. Y estos sujetos que respaldan la difusión de este libelo, pues son los mismos cerdos del chiquero, querido Vicente. Son exactamente los mismos chanchos que se revuelcan en el chiquero. La prensa vendida, la prensa decadente, que hoy constituye el sector de comunicación más deplorable que haya existido en la historia de México. La generación de periodistas más decadente que haya existido en toda la historia de nuestro país. Y son cerdos, literalmente, Vicente, cerdos que se revuelcan en el chiquero de la desinformación, de la mentira, de la construcción mediática de bulos, de fraudes, de fake news, para golpear políticamente, porque eso es lo que les piden sus amos. Repudio total, absoluto, a esos cerdos mediáticos. Pues son los mismos que se quejan y chillan y patalean porque Felipe hasta en estatua está tirado como borracho en Los Pinos, ¿no? O sea, ese es el mismo clan, esos son los mismos de los mismos. ¿Por Están qué? desatados, querido. Están desatados. Tengo la impresión de que le echaron más arena al lodazal y le echaron más anguasa, y que en los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses, hasta la elección intermedia del próximo año, vamos a ver una crecida, un crecimiento, querido amigo, exponencial de las mentiras, de las miserias. Ahí tienes a este borracho irredento tratando de criticar la producción petrolífera en la refinería de Dos Bocas, cínico. Es que
No hemos llegado a apreciar su barda, cabrón. Esas sí eran chingonerías, ¿no? Como la de Dos Bocas. No te sé mi sarcasmo. Creo que produce más petróleo el cabello de Margarita Zavala que que la barda esta, o produce más petróleo Ah, de Luis Felipe Calderón Zavala que la barda que construyó el borracho asqueroso nauseabundo de Felipe Calderón allá en Hidalgo. Me parece de una desvergüenza total. Mira, me enoja porque nos confirma en manos de quién estuvo México, querido Vicente, en manos de un hombre ruin, de un hombre miserable, de un genocida, alcohólico, que no tiene ningún empacho en ver la paja en el ojo ajeno y no mirar, ya no la viga, que digamos la viga, el poste kilométrico que tiene en su ojo. Es verdaderamente nauseabundo cada que aparece Felipe Calderón confirmarnos que ha sido el ser más ruin y más miserable que ha ocupado la presidencia de México en toda la historia. y para que, con el sarcasmo del mundo, estos periodistas irrelevantes que no los lee Sarmiento, por eso hasta le está exigiendo a Luis Guillermo Hernández que se disculpe con Héctor. Imagínense que fuera relevante Luis Guillermo Hernández, y eso que está en Barcelona. Lo alucinan personajes como Sergio Sarmiento y Héctor de Mauleón, para que siga hablando con total independencia. Amor con amor se paga, mi querido Luis Guillermo. Yo le voy a pedir a la gente que te apoye, que te respalde y que te envíe tu chayotito del pueblo a tu cuenta de Banorte. Póngamelo en pantalla, mi querida Ceci, para que esta gente que aprecia el análisis, los comentarios de Luis Guillermo Hernández pueda hacer sus aportaciones. Luis Guillermo Hernández, por cierto, tiene su transmisión en vivo y en directo todos los sábados por la mañana en México. Para él ya es tiempo de la tarde, está en Barcelona, creo que son 8 horas de diferencia. Y le Y voy es, a pedir a usted que nos está viendo y escuchando, que respalde al maestro Luis Guillermo Hernández con su chayotito del pueblo. La cuenta de Luis Guillermo Hernández es de Banorte y el número de cuenta es 1253 65 77 33. Así que amor con amor se paga. Vaya al Banco Banorte o hágale un depósito de Chayotito del Pueblo a Luis Guillermo Hernández en el número de cuenta 1253 65 77 33. Repito, 125365 7733 y que siga hablando como solo él sabe y siga generándoles pesadillas a sus odiadores, mi querido Luis Guillermo Hernández. gracias como siempre, querido Vicente, gracias también como siempre a la audiencia de Sin Censura, generosa, cálida, cariñosa y siempre agradecido con este puente de comunicación, querido amigo, y con esta posibilidad de encontrarnos cada semana aquí en Sin Censura para charlar de los asuntos. No les gusta que hable, pero no me pienso callar. Así que, pues ya tendrán dos trabajos. Ahí se los dejo de tarea. Gracias, querido amigo. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima. Claro que sí, y no te calles. Luego dicen que cuando te leen en redes sociales empiezan como la Llorona. Ay, mis hijos empiezan en las redacciones. La transmisión en punto de las 12, tiempo de la Ciudad de México, o sea, en 2 minutos empieza la transmisión con Toño, esta transmisión especial desde la Villita en Chicago. Hay que apoyarlo con los likes, hay que apoyarlo con las suscripciones, hay que apoyarlo con los superchats, hay que apoyarlo ahí en su canal con Toño Ruiz. Anda en Chicago y se encontró el barrio de la Villita en silencio por miedo. La gente no se atreve a hablar con esta serie de situaciones que involucran a ICE. Y bueno, pues yo le mando un abrazo desde California
hasta Chicago, al buen Toño Ruiz. Hay que apoyarlo ahí en su canal, le decía, con Toño Ruiz, así se llama el canal. Y bueno, pues lo que le estoy pidiendo a usted que nos está viendo y escuchando, que nos siga ayudando